Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a meditar la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 27, del 1 al 26. Dice la palabra de Dios allí: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Embarcándose en una nave adramítena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, y le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Muy bien, en este pasaje encontramos, hermanos, que finalmente el apóstol Pablo es enviado a Roma y allí ser juzgado por lo que se le acusa, que realmente no tenía un delito más que por predicar la palabra de Dios. Pero Dios había estado con Pablo y él había recibido ese mensaje, que así como había testificado en Jerusalén, pues así era necesario testificar en Roma. Ahora, mis hermanos, dice este texto que Pablo, pues, fue llevado con otros presos, así que otros presos, pues, eran criminales, eso sí, que probablemente estaban siendo enviados a Roma para su ejecución, y muchos de ellos serían o llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras. Esa es la situación de los presos compañeros de Pablo. Y Pablo dice el versículo 3 que fue tratado bien, así que allá empieza el viaje y llegan a un lugar llamado Sidón. Es un lugar conocido junto a Tiro, y estaba en ese lugar en la costa de Fenicia. Entonces allí Pablo se le dio esa oportunidad de ir con los amigos cristianos, que obviamente que era agradable para Pablo, era seguramente edificante de ver a los hermanos, y siempre necesitamos en momentos difíciles. Imagínense Pablo con cadena, pero se le dio esa oportunidad de estar con los hermanos de Sidón. Así que, pues eso fue la situación en que este hombre que iba custodiando, llamado Julio, pues él lo trató bien. Y luego dice, ya después de allí comienza el viaje. En la siguiente dice: haciéndonos a la vela desde allí, navegábamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces aquí empezamos a ver cómo la dificultad en el viaje se presenta. Entonces por eso puse como título este mensaje: navegando con dificultad en fe. Y entonces aquí encontramos vientos contrarios. Dice allí en ese versículo que los vientos eran contrarios. Luego en el versículo 6 dice: hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que empezamos a ver cómo Pablo dice cambia, o más bien el centurión cambia de nave, y entonces dice que empezaron a ir apenas, llegaron a duras penas a un lugar llamado Gnido. Entonces todo eso empezó a dificultar su viaje. Dice: costeándole con dificultad, el versículo 8, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Todo esto, su viaje empezó a tener dificultades, y pasando, dice el versículo 9, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, y por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas.
pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Así que encontramos aquí en este texto que Pablo, él les hace ver a las personas, al centurión, al piloto, y todas las personas que podían estar allí, y él estaba diciendo que era peligroso el viaje. Seguramente Pablo estaba diciendo que no deberían de seguir con el viaje, pero el piloto pues dice allí que él pues continuó y así Centurión respaldaba esa decisión. Pablo entonces anticipa la pérdida, dice el versículo 10, diciendo: varones, veo que esta navegación va a ser perjuicio de mucha pérdida. Sin embargo, dice en los siguientes versículos que para el piloto pues era normal y podía manejar la situación, y siendo incómodo, dice, el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiésemos arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, aquí se ve que entonces se empezó a perder el control después de algunos momentos, algunas horas de avance, y entonces lo que Pablo estaba percibiendo, y entonces aquí empiezan las consecuencias de no obedecer, no analizar, siendo Pablo un siervo de Dios, siendo Pablo una persona de fe y que tiene comunicación con Dios y que él debía de tener una respuesta importante, segura, pero nadie le hizo caso, lo ignoraron. Así que dice este versículo que pues fueron golpeados por un viento huracanado, y dice el versículo 15, siendo arrebatado, no pudiendo poner proa, nos abandonamos a él, nos dejamos llevar. O sea, perdieron el control y empezaron a viajar a donde el viento los llevaba, y eso pues era peligroso porque ahora ya no podían controlar la nave porque el viento era muy fuerte, muy contrario, y no pudieron amarrarlo, no pudieron detener el barco, y entonces la situación se complicó. Ahora estaban en medio del mar sin un control. Entonces, dice versículo 16, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, abrieron las velas y quedaron en la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces aquí, hasta este punto, hasta este versículo, vemos que la nave y todas las personas habían perdido toda esperanza. Humanamente hablando, no había control, y hasta todavía arrojaron sus cosas para ver si se aligeraba un poco la carga y el barco podía avanzar, pero no hubo manera. Y entonces Pablo dice el versículo 21, y aquí es donde yo quiero que usted medite y piense en el mensaje consolador de Dios en ese momento. Ese versículo 21 dice: entonces Pablo,
como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El apóstol Pablo les hace recordar que él había anticipado, pero nadie lo había escuchado, nadie lo había hecho caso, fue ignorando su mensaje, su palabra. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ver que él no estaba hablando por sí, no más porque se le ocurría, sino que dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, mis hermanos, esto es lo que sucede. ¿Cuántos siervos de Dios están anunciando el Evangelio? ¿Cuántos siervos de Dios están hablando de lo que Dios les ha dicho y que están transmitiendo mensaje de Dios? Pero ¿cuántas personas a su alrededor no hacen caso a su mensaje porque piensan que ellos no saben nada, cuando realmente están transmitiendo el mensaje de Dios y que Dios es el que sabe y que debían de hacer caso a lo que dice la palabra de Dios? Pero hoy en nuestro tiempo mucha gente está ignorando la palabra de Dios porque no hacen caso y simplemente están pensando que no es cierto o porque simplemente están inventando. Pero aquí vemos en este ejemplo que Pablo ya les había anticipado y entonces no hicieron caso y ahí está la consecuencia. Sin embargo, Dios había prometido, le había dicho a su siervo que él estaría a salvo y todas las personas que estaban allí, porque él lo había decidido así. Así que él dice: no temas, es necesario que llegues a César. Por lo tanto, las personas que están contigo también estarán a salvo. Entonces él declara, porque Dios estaba con él y él confiaba en Dios. Así que encontramos esto, que en medio de la dificultad, nuestra vida es como un viaje en una nave donde viajan creyentes en Dios e incrédulos. Los incrédulos confían en su capacidad y en el protocolo. El cristiano siempre será minoría y el menos escuchado. Podríamos sufrir las mismas consecuencias temporales en el viaje en la vida, pero cuando Dios habla y decide obrar a favor de sus siervos que le sirven a Él, hasta los inconversos disfrutan de la bendición temporal de Dios. Sin embargo, su final será de cada uno, será distinto. Así que es importante que analicemos lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Hay bendiciones temporales que Dios nos da a todos, pero el final se acerca y será distinto. Pablo, su final fue distinto. Los criminales que le acompañaban, su final fue distinto. Y los marineros y el centurión, también su final fue distinto. Así es nuestro viaje. Nuestra vida aquí es pasajera, es temporal. Y aquí pueden pasar muchas cosas, pero lo que más importa es el final de la vida de esta tierra. ¿Cómo está tu vida? ¿Para dónde lo estás dirigiendo? Hay dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna, donde está el gozo eterno. Otros a la perdición eterna, donde está el sufrimiento eterno. ¿Para dónde vas? No importa cómo vivas aquí, si crees que no te importan las cosas de Dios, posiblemente el sol saldrá mañana para ti, porque Dios te bendecirá de esa forma.
pero esos son temporales. Lo importante es que tú te prepares para el final de tu vida. ¿Tú ya estás preparado? ¿Ya has tomado decisión para dónde vas a pasar la vida eterna? Sea en el gozo o en el sufrimiento eterno. Los dos lugares son eternos. ¿Para dónde vas tú? Dios le bendiga. Espero que pronto puedas tomar decisión y tomes el camino de la vida eterna y te acerques a Dios y busques a Dios y no tardes, porque pronto este tiempo, esta vida pasará. Esto solamente es temporal. Puede que te vaya muy bien aquí en esta tierra, pero en el futuro, en la eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Dios le bendiga. Quiero orar por ti. Gracias, buen Dios, gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú sigas bendiciendo a aquellos siervos tuyos que predican tu palabra. Pero también rogamos, Padre, por aquellos que ignoran tu palabra y que muchas veces no atienden a tu llamado. Y las consecuencias pueden ser muy duras, muy difíciles y pérdidas grandes en la eternidad. Rogamos, Señor, que cada uno pueda evaluar su vida, pueda meditar y pronto pueda acercarse a ti. Te lo ruego, Dios, en Cristo Jesús, tu amado. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Yo les espero aquí en la Colonia Jardines, calle Lirios, número 65, Chetumal, Quintana Roo. Dios les bendiga.